Ser condenado a un juicio penal, pero su veredicto de culpabilidad por falsificación de registros comerciales no implica, según diversos expertos, que vaya a entrar en la cárcel. El jurado de su juicio en Nueva York no le absolvió de ninguno de los 34 cargos, 34, en su contra, cada uno de los cuales puede suponer una multa de hasta $5,000 y de hasta 4 años en prisión en caso de que llegara a imponerle la máxima pena. No obstante, lo más probable es que se dictaría que lo decidido para cada uno de estos cargos, los 34, se cumplan a la vez, lo que haría que ese periodo entre rejas se redujera a 4 años en total. 9 de la mañana, 2 minutos. Hablamos de tabaco. No es verdad que es obligado a fumar. No. La doctora Busby está con nosotros. Un aplauso para la doctora, por favor. Un aplauso para la doctora. Gracias. Está, he vuelto a casa. que la semana pasada vino. He vuelto a casa. Y los diputados estaban tan hasta yo me quedé concentrados. Yo le dije, Jenny, la doctora decidió ceder el espacio. Sí. Hay que ser Había que dejarle. Si no era su momento. Sí. Creo que hay tiempo para todo. Buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos ven a través de las redes. Señores, este programa es nacional, internacional y no se sabe hasta dónde llegar. ¿Has recibido el feedback? Oh, pero absolutamente. Tú no sabes que me encontré en una ocasión en un supermercado en Santo Domingo. Yo vivo aquí en La Romana con una señora y estoy yo con un primo mío y estamos haciendo la compra y me dice, ¿usted es la doctora que sale en el programa? Digo yo, ay, por suerte que no estaba haciendo nada malo. Sí. Sí, de verdad que hemos tenido un gran alcance para la gloria de Dios y qué bueno que la gente nos identifica y puede sentirse en contacto con nosotros. Hoy es el Día Nacional en contra... Internacional. Es un día mundial, es una celebración mundial. Sí, para que tú veas la importancia que tiene. En contra del tabaquismo. En contra, más bien. Hoy es el Día Internacional de la lucha contra el tabaco. Sí, y en nuestro país es un tema, tú sabes, de mucho peso porque... De mucho peso. Tú sabes que el tabaco es una de las principales industrias. Y cultura. Que nos generan, y cultural. De hecho, sí. Hay zonas de este país que el tabaco es una cultura, bien sabemos, en la zona del Cibao, adentro y todo eso. Y todavía, de hecho, el lema del año pasado era sembremos alimentos, no tabaco. Precisamente dado a esa cultura que tenemos en muchos países de Latinoamérica y de Asia, África, donde se utilizan grandes cantidades de terreno para la producción del tabaco, que pudieran bien utilizarse para producir alimentos, porque sabemos que hay zonas del planeta donde ya se ha documentado la necesidad de producción de alimentos porque están en déficit. Entonces, hoy queremos hablar del tabaquismo y sus nuevas formas. Todo el mundo sabe que el tabaco es malo, que hace daño, que enferma, que da cáncer. Cada vez que yo le pregunto a un paciente que me llega con historia de que ha sido fumador, yo le pregunto, ¿y usted no sabe que el tabaco hace daño? Me dice, sí, doctora. ¿Y por qué lo hace entonces? Bueno, ya es un vicio. Y los vicios son enfermedades. Hay muchos pacientes que juntamente con la idea, el conocimiento de que el tabaquismo es una enfermedad, llegan diciéndome, doctora, he tratado de 1000 maneras y no he podido dejar de fumar. Ahí radica la importancia de uno concientizar a nuestra población más joven, que es la que hoy se ve apegada a estas nuevas formas de tabaco, como lo conocemos, el vapor, la juca, que han sido introducidos al medio como que no hacen daño o como que son una alternativa sana al uso del cigarrillo convencional, siendo esto completamente falso. Todo lo contrario, estas tendencias y estas nuevas formas de tabaco han sido introducidas para precisamente acaparar a esa población más joven, a esa población mucho más sensible, por decirlo de alguna forma, y justamente es lo que tenemos hoy. Hay estudios en Estados Unidos, en escuelas secundarias de los Estados Unidos, donde
niños a partir de los 12 años ya han estado en exposición constante al vapor o la juca. No voy a diferenciar cuando digo vapor o juca, es básicamente lo mismo por el tipo de dispositivo que, o más bien por la forma que se utiliza para introducir la sustancia al organismo. Unos usan la juca, otros usan el vapor, uno lo usan los dos. Y en los últimos años hemos visto, sobre todo después de la pandemia, que la gente que hemos visto tantos trastornos de ansiedad, de depresión, cómo la juventud ha aumentado el consumo de esta sustancia. Al punto que cada vez que yo recibo una evaluación para fines de cirugía es no por una enfermedad pulmonar, es por exposición a vapor o juca. No, espérate. Sí, eso pasa, Andy. Tú me estás diciendo... Sí. Doctora, Sí. usted está diciendo Sí. que es muy ya frecuente las cirugías que usted tiene que atender, no por situación de enfermedades tradicionales, vamos a suponer, sino por la exposición de esos pacientes con el tabaco en sus diferentes manifestaciones. Voy a reformular mi idea. Sí. Resulta que los pacientes cuando van a cirugía, por un asunto de la anestesia, los anestésicos en general, se metabolizan una buena parte en el pulmón. Sí. Y muchos de los pacientes que van a ir a quirófano por cualquier situación, hasta por una fractura de fémur, porque tuvieron un accidente de tránsito, porque se le van a hacer una apendicitis. Si ha tenido historial... Si ha tenido que ser referido a neumología, porque en el historial clínico se reporta la evidencia de que el paciente fumó o fuma vapor. Y este grupo de pacientes básicamente son los pacientes más jóvenes. O sea, entre 17 y 33, 35 años. Son esos pacientes que nos llegan la necesidad de evaluación pulmonar antes de la cirugía porque fuman, porque están expuestos al vapor y la juca. Lo que hace que el paciente se le retrase su proceso. Claro. Porque obviamente para yo poder hacer una evaluación... Tú tienes que recuperarlo primero. Tienes que recuperar el tema neumológico. No, y tengo que solicitar... Tengo que solicitar estudios. Sí. Porque si tú fumas, yo tengo que solicitar... Exactamente. Yo pasé por eso. Él tiene la experiencia. Yo pasé por eso. Una espirometría, una tomografía y vaya con la sorpresa que nos hemos encontrado. Yo he tenido no te voy a hacer una historia muy, muy antigua. Hace 2 meses atrás tuve un joven que tuvo un accidente de tránsito, tuvo fractura maxilofacial y de los huesos de la cara. El maxilofacial interconsulta, porque ese tipo de cirugía se hace con anestesia general. Y cuando hago las solicitudes, pues el joven tenía una neumonía, pero una neumonía que el procedimiento no se pudo hacer. Yo tuve que relegar el procedimiento de la cirugía, mantener al paciente ingresado para el manejo de la neumonía, mandar a ese paciente a su casa 15, 21 días después, reevaluar a ver si las condiciones pulmonares eran objetivas o me permitían recibir una anestesia. Y yo me canso de preguntarle al paciente, ¿y tú no tenías gripe? ¿Y tú no tenías síntomas? ¿Y tú no te sentías con nada? No, nada. O sea, fue un hallazgo casual al evaluar al paciente. ¿Y cuál era la costumbre? Vapor, el vapeaba. Eso es importante lo que la doctora resalta, porque lo que ella quiere decir aplatanándolo es, Andy, si usted tiene un historial de que usted consumió algún tipo de tabaco, algún tipo de cigarro, algún tipo de esos instrumentos, y usted en el futuro piensa tener una cirugía por X o Y motivo, usted debe ser evaluado para ver cuáles fueron las escuelas que le dejó usted haber sido consumidor de tabaco y ver si usted tiene las condiciones aptas para usted ir al quirófano. Entonces, por eso es que los cirujanos recomiendan y te preguntan en la evaluación si usted ha consumido. Y no importa, como un amigo mío que hace 8 meses que yo ya no consumo tabaco. Que yo lo dejé. No, usted se fumó uno, usted necesita ser evaluado para ver cuáles fueron los daños que eso le dejó. Por lo menos ese amigo tuyo se entregó al Señor y dejó de fumar. Sí, hay otro amigo tuyo que ni se entregó al Señor ni ha dejado de fumar. Ese Teófilo. ¿Oíste? Teófilo ese. Siga, doctora Busby.
Y entonces, volviendo al tema y agradeciendo la intervención de mi amigo David, ¿verdad? Porque la verdad es que te voy a decir una cosa. Ya, yo lo digo de una forma jocosa a los pacientes más jóvenes. Yo le digo, bueno, mis hijos, ya, de esto que yo vivo, pero no es la intención del médico. Por lo menos no es la mía. Yo quisiera como que los más jóvenes que nos sintonizan, que nos escuchan, que nos ven, que saben que es una práctica que va a afectar su salud, pues empiecen a tener conciencia. Porque uno lo dice así, y cuando tú tienes un seguro médico o tienes los recursos para pagar, no es nada. Pero hay gente que no cuentan con los recursos, que están en un hospital público, por ejemplo, y tienen que ser trasladados a otro centro, a donde se le hace la tomografía, al otro centro donde le hacen la espirometría, y eso retrasa el proceso. Doctora, una pregunta. Y es que hay personas que le hacen más daño el consumir tabaco, a otros no le hace daño, o viceversa. Porque el amigo mío, no el que... No el de ahorita, otro amigo tuyo. El amigo mío fue evaluado y no salió con ninguna situación ni anomalía en su evaluación. Es el que sigue fumando todavía. Sí, es el que sigue fumando. Ese otro amigo. Ese otro amigo, el que sigue fumando. El que sigue fumando. Mira, te diré que como todo... Habla con él. Como todo proceso de enfermedad, las enfermedades que derivan del tabaco no tienen una determinada época para aparecer. Puede que ese amigo tuyo sea un amigo muy joven, activo y sano y se alimente bien, y su único factor de riesgo sea el tabaco. Ese amigo puede que dure mucho más tiempo para tener las consecuencias negativas del tabaco. Pero la va a tener. ¿Qué te digo? Mira, no es que no la vaya a tener. La va a tener porque el punto es que el tabaco hace daño a demasiados niveles. Hay muchos que van a tener los daños y las consecuencias respiratorias, pero hay pacientes que nunca dañan su pulmón, pero sin embargo le da un infarto. Yo se lo pregunto porque yo veo en los campos, que me gusta siempre estar en los campos, yo veo señores con 90 100 años. Y 100 años. Y fuman desde que tienen dientes. Desde que tienen dientes, así mismo fuman. Sí, eso pasa, pero tú tienes que entender que esos abuelitos que tienen 100 años y fuman, lo primero es que fuman un tabaco mucho más natural, y no estoy promoviendo ningún tipo de consumo del tabaco. Casi la hoja. ¿Entiendes? La hoja. El amigo mío sabe, pero él le va a explicar. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de tabaquismo es mucho menos dañino que el tabaquismo industrializado, que implica químicos cancerígenos. Conservantes. Cancerígenos conocidos. Doctor, además, que no sé, el vapor y otros demonios son entonces peor que el cigarrillo. Claro que sí. Y el tabaco. Para mí mucho peor. Y de hecho, yo te voy a decir una cosa. Por el alcance, porque supuestamente no molesta a nadie. Porque se vende como si fuera bueno. El acceso, entonces, el acceso a ese tabaco. Y sobre todo en un país como el nuestro, donde no hay ningún tipo de regulación para eso, y eso es la plataforma de la celebración de este día. Y ya es chulo. No, es bonito. Yo no me fumo el tabaco porque molesta al alrededor, pero me agarro el vapor y soy popi. Y parece una chimenea. Entonces, el daño, nosotros hemos evaluado, por ejemplo, el daño asociado a la juca y al vapor es mucho más rápido. Porque tú sabes qué sucede. Básicamente, el que fuma cigarrillo convencional, tú puedes tener un espacio donde tú dices, bueno, yo de 8 a 6 de la tarde, cuando estoy en mi trabajo, yo no fumo. Bueno, salgo a mi hora de almuerzo. Cuando yo almuerzo me fumo un cigarrillo, qué sé yo. No fumo de 8. El vapor es permanente. Pero el vapor es chulo, como tú dices. Con la computadora ahí adelante. Y está chéverísimo, ¿entiendes? Entonces... Y como que hay Vamos para la calle, David. Jenice aquí está indicando. Adelante, buenas. Está la doctora Busby aquí, nuestra neumóloga. Sí, yo quiero saber, yo tengo 26 años que dejé de fumar y de beber. Si todavía eso tiene secuela. Sí. Muchas gracias. Escucha por la radio, por favor. Excelente. Yo me alegro mucho de que él lo haya dejado, pero a medida en que los años pasan, el EPOC es una enfermedad de la senitud, de la tercera edad. A partir de los 60 años, el riesgo de desarrollar EPOC, aunque usted haya dejado de fumar. ¿Qué es eso, doctora? EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son todas las enfermedades. Todas las enfermedades asociadas a
la inhalación de humo y contaminantes, ya no solo humo de leña, humo de tabaco, contaminación, cemento, todo eso que... Desecho sólido. Todo lo que se inhala y produce daño en el pulmón pertenece a ese grupo de enfermedades. Entonces, a partir de los 60 años, ese grupo de enfermedades tiene mucho más riesgo, aunque usted haya dejado de fumar. Y, por ejemplo, en el caso del cigarrillo... El amigo mío. En el caso del cigarrillo, preferiblemente le gusta, aunque el paciente ya ha dejado de fumar, porque, por ejemplo, cuando el paciente tiene una enfermedad por asociación a partículas, tú lo sacas del ambiente y el pulmón mejora mucho. Por ejemplo, los que trabajan con cemento, los albañiles, no, usted no puede estar ahí. 809-550-2445, cualquier pregunta al respecto. Entonces, el señor que llamó tiene que hacerse su evaluación por lo menos una vez al año. David. Dice que un vapor equivale a 2.500 cigarrillos. O sea, eso es un dato importante. Pero quiero preguntarle, doctora Busby, ¿qué de cierto hay con el tema de que si una persona fuma al lado mío, pero yo no estoy fumando, yo recibo igual daño que el que está fumando al lado mío? ¿Qué de cierto hay en eso? No igual, porque decir igual sería mucho, pero sí hay esto que se conoce como el fumador de segunda mano, fumador pasivo, y puede desarrollar enfermedades respiratorias. Pero el amigo mío decía que él era pasivo porque él fumaba a veces. No, pasivo no es eso. Pasivo es el que, por ejemplo, tú un día, porque a mí nadie me puede fumar al lado. O sea, pues si yo no fumo, usted no puede fumar. Entonces, ese fumador pasivo es el que convive con un fumador activo y está expuesto al humo. Eso incluye a los niños. Buenas. Ajá. Buena, Dios le bendiga. Su pregunta para la doctora Busby. Ya que la doctora está hablando de los problemas de los polvos y del cemento y todo eso, yo tengo problemas respiratorios, soy diabética, soy hipertensa y tengo problemas de la tiroides. Y entonces mi hijo me ha puesto ahora un taller aquí en la casa de banitería. Pule por atrás, me entra todo el polvillo en el baño, en la cocina. Y también trabaja por aquí adelante. Aquí está el director de medio. Es una denuncia, nada más le faltó la dirección. Sí. ¿En qué pueden ayudarme? Yo vivo aquí en Quiqueya. Dígame la dirección. Manzana 23, casa 23. Por favor. ¿Cuál es? Quiqueya, Manzana 23. Manzana 23, casa 23. La hermana Graciela Tucen. Manzana 23. Casa 23. ¿Usted ha hablado con él? ¿Usted ha hablado con su hijo? La hermana Graciela Tucen ya no me ha valido. No me vale. Yo no puedo hacer nada. Él discute conmigo mejor. Y se incomoda. Está bien. La verdad es que... enemigo con todo lo de la casa. Usted tiene un veneno ahí al lado, amada. Yo tengo una hija que es asmática, ella tiene que usar aparatico y ella en estos días está asmática mal. Y con esa exposición de pintura allí. Y polvo, ese polvillo de la madera es terrible. Gracias. Yo tengo en mi acápite de profesiones, los ebanistas están ahí. Sí, tú lo tienes ahí como buenos clientes, buenos pacientes. Sí, yo tengo uno que ya él dice que ya él no se expone, pero que él tiene un grupo de gente. Entonces ya él movió el taller de su casa. Es un paciente, gracias a Dios, muy bueno. Con todo eso sobrevivió al COVID, un COVID grave que le dio. Y él movió el taller de la casa y tiene a sus empleados, al cual le recomendamos el uso de la mascarilla. Y él está como supervisor, tú sabes. Porque adelante, buenas. Hay que entender que la gente vive de algo. Y todas las profesiones tienen sus riesgos. Te quedaron dos preguntas por responder. La del fumador pasivo, sí. El fumador pasivo tiene más riesgo. Tiene riesgo, no más, pero sí tiene riesgo. Obviamente este riesgo o el desarrollo de estas enfermedades va a superponer la necesidad de un huésped. O sea, yo tengo un factor genético que va a predisponer a que yo tenga una enfermedad pulmonar, sea cual sea. Y el cigarrillo, entonces, es un mito, entonces va a ser de la suya. Y va a hacer que esas enfermedades, entonces, se manifiesten. Entonces, con lo de la ebanistería. Bueno, la ebanistería, yo lo voy a dejar a mi hermano aquí, David. Aquí está el director de medio ambiente. Ya esa nota fue tomada. No, porque que es un problema. O sea, la señora, aparte de que tiene un problema pulmonar, tiene enfermedades asociadas que descompensan completamente. O sea, es una señora diabética. Y hay una menor de edad. Hay una señora, y yo me imagino los vecinos alrededor, porque ella se está quejando y es su hijo. Sí, es su hijo. Entonces, imagínate tú los vecinos. Adelante, buenas. Aquí está la doctora Wideli Busby. Buena, aunque no es del tema, pero los médicos
generalmente pues estudian medicina general o familiar, algo así, aunque estudian otras ramas. Sí, ella es especialista, pero primero es médico. Dígame. Claro, dígame. Exacto. Entonces, ¿cuál es su pregunta? Antes de anoche, sin más para acá y sin más para allá, me surgió un dolor en la pierna derecha. No sé, ¿qué me podría ya decir? Bueno, madre, mire, ante un dolor súbito en una pierna, hay que pensar en trastorno de la circulación. Sobre todo, yo no sé su edad. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su edad? Ahí ya está escuchando. Voy a cumplir 70 años. Muchas gracias. ¿Es diabética? Sí, prediabética. Ok. Sí. Ella dice que es prediabética, pero probablemente esa diabetes ya hace mucho que se haya desarrollado. Y en diabetes hay lo que se conoce como neuropatía diabética, que es una enfermedad que daña los niveles altos de azúcar en sangre, dañan el tejido neurológico, los nervios que dan la movilidad y recogen la información, y eso puede producir dolor. Lo mismo en los diabéticos también ocurre los trastornos vasculares, que son parte de las complicaciones crónicas de la diabetes. Son las complicaciones macrovasculares, o sea, las arterias, las venas grandes del cuerpo se oxidan, se llenan de placas, se engrosan y se fibrosan, y eso hace que el flujo circulatorio a cada órgano, en este caso, en el caso de ella es la pierna, sea menos. Entonces, ella debe ir a una evaluación, ya sea con su médico de cabecera, el diabetólogo o endocrinólogo, y le va a hacer una serie de estudios, y cualquier cosa entonces van a pasar a las especialidades necesarias. Doctora, hay que despedir. Ya tenemos que despedir. Sí. Bueno, el objetivo de mi presencia aquí hoy es recordarles, sobre todo a esa población más joven, que ninguna forma de tabaco es mejor que la otra. El tabaco es malo y ya. Entonces, yo tengo un amigo que me dijo ahorita, bueno, pero el café tiene sus cosas malas. Pero el café tiene cosas buenas. El café es vasodilatador, el café es un antioxidante por excelencia. El tabaco no es nada. El tabaco no tiene nada bueno. No hay un estudio que me diga a mí que el tabaco es bueno. Mi contacto, sí, 809-977-2817. Si quieren la información de donde trabajamos, ahí le va a salir un mensajito. Lo voy a repetir. Yo voy a ir con el amigo 809-977. La consulta es gratis para ustedes. 809-977-2817. Nos vemos. Chao. Bye. Cuiden sus pulmones.